Código Civil ecuatoriano. Este Código Civil corresponde al Registro Oficial 104 de fecha 20 de noviembre de 1970, con su última reforma en la fecha 8 de julio del 2019, publicada en el Registro Oficial número 96. Título preliminar. Parágrafo 1 de la ley. Artículo 1. Definición de ley. La ley es una declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite. Son leyes las normas generalmente obligatorias de interés común. Artículo 2. Valor jurídico de la costumbre. La costumbre no constituye derecho, sino en los casos en que la ley se remita a ella. Artículo 3. Interpretación auténtica y judicial de la ley. Solo al legislador toca explicar o interpretar la ley de un modo generalmente obligatorio. Las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria sino respecto de la causa en que se pronunciaren. Artículo 4. Valor de las leyes especiales. El juzgamiento sobre materias arregladas por la ley orgánicas y especiales no se aplicarán las disposiciones de este código sino a falta de esas leyes. Parágrafo 2 de la promulgación de la ley. Artículo 5. Promulgación de la ley. La ley no obliga sino en virtud de su promulgación por el Presidente de la República. La promulgación de las leyes y decretos deberá hacerse en el registro oficial y la fecha de promulgación será para los efectos legales de ella la fecha de dicho registro. La promulgación de las leyes, decretos de acuerdos relacionados con la defensa militar nacional del país que fueren considerados como secretos se hará en el registro oficial, en los talleres gráficos del Ministerio de Defensa Nacional, en una edición especial de numeración exclusiva, en el número que determine el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. La promulgación de las leyes, decretos y acuerdos relacionados con la Policía Nacional y que fueron considerados como secretos se harán en los talleres gráficos nacionales adscritos al Ministerio del Interior. En edición especial del Registro Oficial de numeración exclusiva, por orden del señor Ministro de Gobierno y a pedido del Consejo Superior de la Policía Nacional, en el número de ejemplares que dicho organismo estime conveniente. La responsabilidad legal, inclusive la militar por la edición, reparto, tenencia y conservación de los ejemplares del registro oficial publicados conforme al inciso anterior, corresponden al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Artículo 6. Inicio de la vigencia de la ley. La ley entrará en vigencia a partir de su promulgación en el registro oficial y por ende será obligatoria y se entenderá conocida de todos desde entonces. Podrá, sin embargo, en la misma ley, designarse un plazo especial para que su vigencia a partir de su promulgación. Parágrafo 3. Efectos de la ley. Artículo 7. Irretroactividad. Reglas para conflictos de ley. La ley no dispone sino para lo venidero. No tiene efecto retroactivo y en conflicto de una ley posterior con otra anterior se observarán las reglas siguientes. Primero, las leyes que establecieran la adquisición de un estado civil, condiciones diferentes de las que prescriba una ley anterior, prevalecerán sobre esta desde la fecha en que comience a regir. 2. El estado civil adquirido conforme a la ley vigente en la fecha de su constitución subsistirá, aunque dicha ley deje de regir. Para las obligaciones y derechos inherentes a él se subordinarán a la ley posterior. Ora constituyan nuevos derechos u obligaciones, o modifiquen o deroguen los antiguos. En consecuencia, la subordinación o dependencia entre cónyuges, padres e hijos, guardadores y pupilos, etc., se sujetarán a la nueva ley desde que principie a regir, sin perjuicio de los efectos de los actos válidamente ejecutados bajo el imperio de una ley anterior. 3. Los derechos de usufructo legal y de administración que el padre o madre de familia tuvieran en los bienes del hijo y hubieran sido adquiridos bajo una ley anterior, se sujetarán en cuanto a su servicio de duración a las disposiciones de la ley posterior. 4.
Las personas que bajo el imperio de una ley hubieran adquirido la condición de hijos, conservarán esta condición, gozarán de todas las ventajas y estarán sujetas a todas las obligaciones que les impusiere una ley posterior. 5. El hijo que hubiera adquirido derecho a alimentos bajo el imperio de una ley, seguirá gozándolos bajo el de la que se dé posteriormente, pero en cuanto al goce y extinción de este derecho, se seguirán las reglas posteriores. 6. Las meras expectativas no constituyen derecho. 7. El que según las disposiciones de una ley hubiese adquirido el derecho de administrar sus bienes, no lo perderá aunque otra posterior prescriba nuevas condiciones para adquirirlo, pero la continuación y ejercicio del derecho se sujetarán a la ley nueva. 8. Los guardadores y demás administradores de bienes ajenos constituidos y válidamente bajo una ley anterior seguirán ejerciendo sus cargos en conformidad a la posterior, aunque según ésta hubieren sido incapaces de obtenerlos, pero en cuanto a sus funciones y remuneración y a las incapacidades o excusas supervenientes se observarán la nueva ley. Respecto a la pena en que por descuidada o torcida administración hubieren incurrido, se les sujetará a las reglas de la ley en que fueren menos rigurosa. Pero las faltas cometidas bajo la nueva ley se castigarán en conformidad a esta. 9. Todo derecho real adquirido según una ley subsiste bajo el imperio de otra nueva, pero en cuanto al goce y cargas y en lo tocante a la extinción, prevalecerán las disposiciones de la ley posterior. 10. La posesión adquirida según la ley anterior no se retiene, pierde o recupera bajo el imperio de una ley posterior, sino por los medios con lo que los requisitos prescritos en esta. 11. Los derechos concedidos bajo una condición que, según la nueva ley, debe considerarse fallida si no se realiza dentro de cierto plazo, subsistirán por el tiempo que hubiere señalado por la ley precedente, a menos que se extendiere el plazo fijado por la posterior, contado desde la fecha en que éste principie a regir. Pues, en tal caso, si dentro de él no se cumpliere la condición, se mirará como fallido. 12. Siempre que una nueva ley prohíba la constitución de varios usufructos sucesivos y expirado el primer antes que ella empiece a regir, hubiera empezado a disfrutar la cosa alguno de los usufructuarios subsiguientes, continuará éste disfrutándolo bajo el imperio de la nueva ley, por todo el tiempo para el cual le autorice sin título, pero caducará el derecho del usufructuario posteriores si los hubiere. La misma regla es aplicable a los derechos de uso o habitación sucesivos y los fideicomisos. 13. Las servidumbres válidamente constituidas bajo el imperio de una ley se sujetarán a la posterior en cuanto a la conservación y ejercicio. 14. Las solemnidades externas de los testamentos se sujetarán a la ley que regirá al tiempo de su otorgamiento, pero las disposiciones cometidas en ellos se subordinarán a la que estuviere vigente cuando falleciere el testador. En consecuencia, prevalecerán sobre las leyes anteriores a la muerte el testador las que reglen la incapacidad o indignidad de los herederos o legatarios, las legítimas mejoras, porción conyugal y desheredaciones. 15. Si el testamento contuviere disposiciones que no debían llevarse a ejecución según la ley bajo la cual se otorgó, se cumplirán sin embargo siempre que ellas no se hallen en posición con la ley que estuviere vigente en el tiempo de la muerte del testador. 16. En las sucesiones forzosas o intestadas, el derecho de representación de los llamados a ella se regirá por la ley que estuviere vigente en el tiempo de la muerte del intestado. Pero si el fallecimiento sucediere bajo el imperio de una ley y el testamento otorgado bajo el imperio de otra se hubiera llamado voluntariamente a una persona que, faltando el asignatario directo, suceda en él todo o parte de la herencia, por derecho de representación, se determinará a esta persona por las reglas a que está bajo sujeto este derecho, según la ley bajo la cual se otorgó el testamento. 17.
La adjudicación y participación de una herencia o legado se observarán las reglas que regirán al tiempo de la muerte de la persona a quien se suceda. 18. En todo contrato se entenderá incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración, exceptuándose de esta disposición: primera, las leyes concernientes al modo de reclamar en juicio los derechos que resultaren del contrato, y, segundo, las que señalan penas para el caso de infracción de lo estipulado en los contratos, pues ésta será castigada con arreglo a la ley bajo la cual se hubiere cometido. 19. Los actos o contratos válidamente celebrados según la ley podrán probarse bajo el imperio de otra, por los medios que aquella establecida para justificarlos, pero la forma en que debe rendirse la prueba estará sujeta a la ley vigente al tiempo en que se rindiere. 20. Las leyes concernientes a la sustanciación, ritualidad de los juicios prevalecen a las anteriores desde el momento en que deben comenzar a regir, pero los términos que hubieran comenzado a correr y las actuaciones y diligencias que ya estuvieran comenzadas se regirán por la ley que estuvo entonces vigente. 21. La prescripción principiada cuando rija una ley y que no se hubiere contemplado al tiempo de promulgarse otra que modifique la anterior, reduciendo el plazo por la inscripción, podrá ser regida por la primera o segunda, a voluntad del prescribiente, pero no podrá acogerse a la segunda sino después de 2 años de su promulgación. En las cuestiones judiciales dependientes a las épocas de la promulgación de la ley que modifique el plazo para la prescripción, regirá la ley vigente a la época en que se trabó la litis. 22. Lo que una ley posterior declara absolutamente imprescriptible no podrá ganarse por tiempo, bajo el imperio de la nueva ley, aunque el prescribiente hubiere principiado a poseer conforme a la ley anterior que autorizaba la prescripción. Y 23. Las leyes que se limiten a declarar el sentido de otras leyes se entenderán incorporadas en esta, pero no alterarán en manera alguna los efectos de las sentencias judiciales ejecutoriadas en el tiempo intermedio. Artículo 8. Presunción de libertad. A nadie puede impedirse la acción que no esté prohibida por la ley. Artículo 9. Valor de los actos prohibidos por la ley. Los actos que se prohíben en la ley son nulos y de ningún valor, salvo en cuanto designe expresamente por otro efecto que el de nulidad para el caso de contravención. Artículo 10. Ilegalidad de los actos nulos. En ningún caso puede el juez declarar válido un acto que la ley ordena que sea nulo. Artículo 11. Derechos renunciables. Podrán renunciarse a los derechos conferidos por la ley como tal que solo miren al interés individual del renunciante y que no esté prohibida su renuncia. Artículo 12. Conflicto entre disposiciones generales y especiales. Cuando una ley contenga disposiciones generales y especiales que estén en posición, prevalecerán las disposiciones especiales.